poquito más, pero bueno. Ok, en esta sesión voy a platicar sobre teoría de números, va a ser la parte número uno. Y bueno, ya saben, esto lo voy a dejar grabado por ahí. Si alguien está viendo este video grabado y quiere información sobre pues, los talleres y o la Olimpiada de Matemáticas o lo que sea, lo que traemos, pues puede hablar por ella al teléfono que está en la pantalla. Esta sesión va a ser, creo que estamos en la número 5, es el 20 de febrero. Es una introducción a matemáticas para Olimpiada, sobre todo para los que son pues, principiantes, los que están empezando. Hoy ya hablamos un poquito de combinatoria, hoy voy a hablar un poquito, las siguientes tres sesiones de hecho voy a hablar un poco sobre teoría de números. Y bueno, teoría de números se va a referir al estudio de las propiedades del conjunto de los números enteros, que ya, espero que ya conozcan los números enteros, pero esencialmente son los números que no tienen decimales, incluye los números negativos y positivos, eso es importante aclararlo, y está dentro, de hecho, estrictamente hablando, está dentro de la matemática discreta. De hecho, les recomendaba por ahí un libro de matemáticas discretas que era el Grimaldi, y ahí viene, de hecho, uno de los capítulos es de teoría de números, específicamente. ¿Por qué se considera teoría de números discreto? Porque pues lo discreto es lo que se puede enumerar o lo que se puede contar. Entonces los números enteros son de cierta forma, bueno, no de cierta forma, son una estructura discreta y por lo tanto pues como que muchas veces entran dentro del tema de las matemáticas discretas, pero pues el estudio o la cantidad de cosas que hay es tan amplia que pues realmente corresponden a una disciplina por sí misma. Algunas de las cosas de las que quiero hablar en estas, no sé si en la sesión de hoy, probablemente hoy no voy a hablar de todo, pero en las tres sesiones quiero platicar de estas cosas que están aquí: el algoritmo de la división, el concepto de divisibilidad, múltiplos y divisores, los números primos, máximo común divisor, el tema de los residuos o la aritmética modular y ecuaciones de Infantinas. Son más o menos las cosas de las que quiero o espero alcanzar a cubrir en estas tres sesiones. No voy a, de hecho cambié por ahí un poquito los temas, bueno, los títulos, porque me estaba dando cuenta que luego no alcanzaba a cubrir lo que tenía en mente, ¿no? Entonces prefiero simplemente darme tres sesiones para hablar todo lo que pueda de teoría de números y, y pues cubrir lo máximo que pueda, ¿no? En ese sentido. Entonces vamos a empezar con el concepto de los números enteros. Los números enteros se denotan de hecho con la letra Z, con un doble rayita en medio que viene de la palabra Zahlen en alemán, y se refiere a todos los números que no tienen decimales, ¿sí? Son los números que usamos para contar: 1, 2, 3, 4, 5, se incluye el cero y se incluyen también los negativos, el -1, el -2, el -3, y no hay un límite para estos números. Es decir, algunos dicen va desde menos infinito hasta infinito, pero realmente ni el menos infinito ni el infinito son estrictamente números. Sencillamente la lista no termina, es decir, es una secuencia infinita, esa es la idea. Pero bueno, eso es un, digamos, un detalle matemático, ¿no? La cuestión de que dentro del estudio de los números enteros el infinito no es un número tal cual, aunque es cierto que en otras áreas de la matemática se puede, entre comillas, trabajar con el infinito como un objeto, pero en teoría de números no. En teoría de números simplemente no hay límite para los números. Ahora, lo interesante, y aquí hablo de este tema de conjuntos porque me da una facilidad para describir muchos conjuntos, el mismo símbolo, vamos, de los enteros. Déjenme poner aquí el laser point, pero, o sea, si uso este símbolo para los enteros y yo en algún problema quiero hablar de los enteros positivos, pues puedo poner simplemente z con un más y automáticamente estaría hablando de los enteros positivos. Estos son acuerdos comunes, ¿no? Si quiero hablar de los negativos, puedo hablar de z menos, por ejemplo. Si quiero hablar de los enteros no negativos, que serían, bueno, aquí es importante notar que el cero no es un número positivo y tampoco es un número negativo, pero a veces quiero incluir al cero en la discusión. Entonces, si quiero hablar de los enteros no negativos, pues lo denoto de esta manera: z0 más. Pero también puedo hablar, por ejemplo, de los números pares. A veces va a ser importante hablar de los números pares o incluso de los múltiplos de 3 o los múltiplos de 5, etcétera. Aquí tenemos nada más el ejemplo de los pares. Espero que sea fácil extenderlo a otros ejemplos. Eso lo puedo representar como 2 por z.
Si quiero los pares positivos, pues pongo 2 por z más. Si quiero los impares, pongo 2z más 1. Entonces, si se fijan, como que a través con el puro símbolo de los números enteros, sabiendo un poquito de conjuntos, tengo un lenguaje para hablar de un montón de conjuntos diferentes. Ahora, habrá notado aquí algunos que en ningún momento he hablado de los números naturales. Muchos hablan de los números naturales. Y van a encontrar que una de las preguntas que hace la gente es si los números naturales incluyen al cero o no incluyen al cero. De hecho, si quieren hacer enojar a un matemático, la mejor manera es preguntarle si el cero es un número natural. Es una pregunta que no tiene nada que ver con matemáticas, tiene todo que ver con qué definición le das a unas palabras, ¿sí? Números naturales simplemente son unas palabras que alguien se inventó y si a ti te gusta decir que los números naturales incluyen al cero, pues di que los números naturales incluyen al cero. Si a ti no te gusta incluir al cero en los naturales, pues di que no los incluyen y ya. De hecho hay áreas, ay Dios, sí estoy mal de la garganta. Hay áreas de la matemática donde el cero no es natural y áreas de la matemática donde el cero sí es natural, así que no hay respuesta para esa pregunta porque va a depender de a quién le preguntes. Si me preguntan a mí en lo particular, el cero no tiene nada de natural. O sea, no es un número natural y tan no es natural que la humanidad tardó como miles y miles de años en encontrarlo antes de encontrar los otros números. Digo, después de encontrar los otros números. Entonces, sí representa un número muy diferente de los números que usamos para contar. Entonces, yo en lo particular no lo voy a usar como número, no uso, de hecho, nunca el concepto de números naturales. Siempre vamos a hablar de enteros positivos, enteros no negativos, etc. Ok. ¿Qué operaciones podemos hacer en los enteros? En la escuela nos enseñan 4 operaciones fundamentales, al menos en aritmética. No voy a hablar ahorita de potencias, nada más las operaciones fundamentales que serían suma, resta, multiplicación y división. Ahora, ¿qué diferencias hay entre estas 4 operaciones que nos enseñan en la escuela? Digo, todas son operaciones, simplemente tomas 2 números y haces algo y generas otro número, pero sí hay algunas cosas diferentes. Por ejemplo, una cosa que cualquier niño te va a decir es que sumar es fácil y dividir es difícil. Y de hecho, típicamente sumar es fácil, restar es un poquito menos fácil, multiplicar es un poquito difícil y dividir es muy difícil. Entonces, como que va en ese orden de complejidad las operaciones. Y está bien, pero una cosa que podemos notar con las operaciones es que si hacemos una suma, una resta, una multiplicación de números enteros, el resultado también va a ser un número entero. En cualquiera de los casos, suma, resta, multiplicación, al hacer la operación yo vuelvo a obtener un número entero. Sin embargo, al hacer la división, el resultado no siempre es un número entero. Bueno, a veces sí es, pero no siempre es un número entero. Y eso va a significar que la operación de división en los números enteros representa una operación especial. De hecho, toda la teoría de números prácticamente se desenvuelve a partir del estudio de la división, de qué puedo decir acerca de la división. Podríamos decir que la aritmética es simplemente la primera parte, como que suma, resta y multiplicación, el hacer operaciones, y la división o el estudio de las propiedades de la división va a ser lo que va a dar, por lo que va a generar las cosas o los teoremas o los resultados de teoría de números. Entonces es muy importante que entendamos la división. Y lo voy a comentar porque de hecho no todos los niños, y es más, a veces no todos los adultos, y me he encontrado que ni siquiera todos los profesores entienden por completo lo que es la división. Y no quiero decir que no sepan dividir. Realmente cualquiera sabe dividir, o bueno, no cualquiera, pero muchos saben dividir. Pero una cosa es saber dividir y otra cosa es entender la división. Entonces, primero que nada voy a hablar un poquito sobre la división y lo voy a hacer porque sé que muchos no entienden la división por completo. Entonces, vamos a hablar de la división y para eso vamos a usar un ejemplo muy simple. Por ejemplo, la división 74 entre 3. Yo creo que aquí todos los que me están escuchando y espero que todos los que estén viendo este video sepan cómo dividir 74 entre 3. Este inventado proceso de la casita. La casita la pueden poner para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, para donde les dé la gana. Pero bueno, yo lo voy a poner como a mí me lo enseñaron aquí en México. Creo que a muchos, al menos aquí bueno, los de mi generación y cerca de donde yo estoy, aprendieron con una casita parecida a esta. Y el punto es que cuando haces la división, pues por ejemplo, aquí 74 entre 3, pues buscas qué número multiplicado por 3
me da cerca de 7, encuentras que es 6, lo restas, me da 1, bajas el 4, y luego qué número multiplicado por 3 me da 14, el más cercano es 4 para que me dé 12 y te sobran 2. Entonces el punto o el significado de la división, y esto es la parte importante, es que, bueno, una parte importante, ahorita vamos a ver más cosas, es que el 74 yo lo puedo representar como 3 24, 3 veces 24 y me sobran 2. Esto usualmente con los niños lo hacen con monedas o con fichitas o no sé, con billetes, de alguna manera así. Yo tengo 74 pesos y lo quiero dividir entre 3 personas, le van a tocar 24 a cada uno y va a haber 2 que se van a quedar por ahí sin poderlo repartir porque tengo 2 para 3 personas, ¿no? Y eso en un lenguaje algebraico, pues es que 74 es 3 por 24 más 2. Esa es la parte, vamos, ese es el significado de la división y eso es lo primero que quiero resaltar ahorita. Espero que, digamos, los que están viendo esto ya lo sepan, pero algunos de hecho no lo saben y por eso lo quería hablar. Y lo importante aquí entonces es que cuando yo digo n entre d, cuando yo tengo un número entre otro número, n va a ser, bueno, el número que voy a dividir y d va a ser el divisor. Eso, al hacer la división o la operación de la casita, lo que yo voy a hacer es representar ese número como un múltiplo de d, aunque no he hablado de eso, pero es q por d más una r en general. Siempre va a ser así. De hecho, lo que conviene ahí con los niños pues es hacer muchas divisiones y darnos cuenta de esto, ¿no? Y nada más como para pues, lenguaje que se usa y se usa bastante también en teoría de números. El n usualmente se llama dividendo, el d se llama divisor, es entre el que voy a dividir. El resultado, que es lo de arriba, es el cociente, le estoy llamando q en esta ecuación, y lo que está hasta abajo pues es el residuo, y el residuo, por ejemplo, en este caso es 2, ¿no? Pues para cualquier división, yo voy a obtener de hecho esos, ay Dios santo, esos dos valores, ¿no? El residuo y el cociente, para cualquier n y para cualquier d. Ahora bien, otra cosa que hay que entender sobre las divisiones, que también algunos no la saben, me sorprende un poco, pero porque los dos temas, tanto la división como las fracciones, son temas de escuela, y me encuentro que muchos niños no saben que división y fracciones son lo mismo, o sea, es exactamente la misma cosa. Es decir, si yo tengo 74 entre 3, es como si yo tuviera la fracción 74 tercios. Entonces, ¿qué es 74 tercios o cómo simplifico 74 tercios? Pues yo puedo expresar el 74 como 60 más 12 más 2, y luego divido 60 entre 3, que es 20, 12 entre 3 es 4, y eso me queda como 24 más 2 tercios. Entonces, el entendimiento, por ejemplo, de que la fracción 74 tercios es igual a 24 enteros más 2 tercios, noten que no voy a escribir o sea, me opongo rotundamente. Yo soy ya les dije que soy un rebelde. En la escuela les ponen a los niños que esto es 24 cuando hacen estas fracciones. Les ponen algo así. Odio realmente bastante esto, porque esto es una notación innecesaria, irrelevante, que prácticamente no sirve para nada, y luego va a confundir porque más adelante le vas a decir al niño que esto es una multiplicación, y aquí resulta que es una suma, cuando usas estas fracciones. Entonces, para mí es infinitamente mejor representarlo de esta manera y que quede clarísimo que 24 de 2 tercios, lo que dicen 24 de 2 tercios, es 24 más 2 tercios. No hay necesidad de ahorrar símbolos para esto, ¿sí? Y estorba a la hora de más adelante cuando tienes que aprender, por ejemplo, álgebra. Vamos, le pones barreras al niño para realmente aprender álgebra más adelante. Entonces, 74 entre 3 es 24 más 2 tercios, eso es lo que quiero resaltar aquí. Y lo que quiero que noten es que eso es exactamente lo mismo que la división. Todo es lo mismo, es la misma cosa, simplemente es la división. Fracciones, división y la expresión que tengo ahí abajo de 74 es igual a 3 por 24 más 2 es la misma cosa. Entonces, esa es, digamos, la primera lección que quiero que quede clara y lo voy a poner en términos generales. Cuando yo hago la división de n entre d y tengo un residuo r y un cociente q, eso lo puedo expresar de cualquiera de estas formas. Y si saben un poquito de álgebra, pues ya se dieron cuenta que esta de arriba y esta de abajo realmente es la misma cosa. Simplemente multiplicas por d la de arriba y obtienes la de abajo, ¿sí? O divides la de abajo entre d y obtienes la de arriba. Entonces es la misma ecuación, algebraicamente es la misma cosa, pues. Ahora, una vez entendiendo que, bueno, la división es simplemente
encontrar un Q y un R que cumplan esa ecuación que está ahí dentro de los enteros, vamos a separar aquí nuestro análisis o nuestra discusión en dos posibles casos. Porque resulta que cuando haces una división de un número entre otro, pues hay dos opciones. O el residuo es cero, o el residuo es diferente de cero. Bueno, el residuo puede ser muchas cosas, pero va a resultar que si el residuo es cero, puedo decir algunas cosas, puedo hacer unos ciertos deducciones y puedo dar algunas propiedades. Y si el residuo es diferente de cero, pues voy a poder decir otras cosas diferentes. Entonces vamos a empezar con el análisis de lo que sucedería si el residuo es cero. O sea, si el residuo es cero, pues yo diría que n entre d es igual a q, es exactamente q, el residuo sería cero en este caso, ¿sí? Como lo estoy observando aquí. Con el ratón ya no está funcionando bien. Pero bueno, voy a dejarlo mejor con el apuntador. Eso significa que la fracción n entre d es igual a q, es exactamente q, o que n es igual a d por q. Todo esto es lo mismo y es una consecuencia de lo que hablábamos ahorita al entender la división. Entonces, ese es el caso de residuo cero. Entonces, cuando el residuo es cero, lo podemos decir de diferentes maneras. En lenguaje de teoría de números decimos que n es múltiplo de d. Podemos decir también que n es divisible entre d. O al revés, podemos decir que d es un divisor de n. Se puede decir de más maneras también, ¿no? Que d es un factor de n. Pero aquí ya no lo puse. Cualquiera de las formas que decidan, eso es simplemente, esa parte de aquí digamos que es como uno lo dice, o como a veces lo escribes en los problemas o en los libros, pero simbólicamente, mucho más fácil, simplemente ponemos D, una rayita vertical y N. Esto no es una diagonal, es una raya vertical, y esto se lee D divide a N. Entonces es una manera compacta de escribir la idea de que un número es divisor de otro. De hecho, así definimos a los divisores, ¿no? Y pues tenemos por aquí algunos ejemplos, ¿no? Esto a lo mejor no sé qué tan necesario sea, pero pues podemos decir, por ejemplo, que 40 divide a 20, o 20 es múltiplo de, perdón, 4 divide a 20, 20 es múltiplo de 4, 20 es divisible entre 4, etcétera. Pero también lo podemos usar para expresiones, por ejemplo, algebraicas. 6 divide a 6n, o 3 de hecho también divide a 6n. O podemos poner como A divide a A por B, en algo completamente algebraico, ¿no? Entonces todo esto es el uso, son algunos ejemplos del uso del símbolo de divisibilidad, que es uno de los pues, primeros que hay que aprender a usar en teoría de números, ¿no? Entonces hay algunos teoremas importantes que, que podemos mencionar. Aquí voy a comentar algunos de ellos. Estas son algunas de las propiedades más útiles y son muy fáciles de deducir a partir de la definición de divisores, ¿no? Por ejemplo, si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Y eso, pues espero que sea más o menos fácil de observarlo. Déjenme ver si tengo aquí la... Sí, sí lo tengo por acá. Fíjense que si... No, estoy aquí, estoy acá. Creo que no es esa. Me equivoqué. ¿Es este? Según yo copié lo que era, pero no era. Perdóname, no, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Si A divide a B, significa que pues B es un... B es... no voy a poder. Ni modo, lo voy a dejar así sin... Sí, la tecnología y yo somos enemigos mortales. Entonces se los dejo de tarea que descubran por qué si A divide a B, B divide a C, A divide a C, ¿sí? C es un múltiplo de B, pero B a su vez es un múltiplo de A, entonces como que es más o menos evidente. Otra propiedad, no les voy a demostrar, ¿sí? Mejor se las dejo como ejercicio, si quieren en sus talleres pueden verlo o en los entrenamientos de Olimpiada, en los que estén mañana conmigo en talleres podemos platicarlo. Otra cosa fácil también de ver es que si D es un divisor de A y D es un divisor de B, entonces D es un divisor de A más B.
¿sí? Si tengo dos números que sean, por ejemplo, múltiplos de 5 y los sumo, el resultado tiene que ser un múltiplo de 5. Eh, o también, de hecho, de manera más general, si tengo dos números que son múltiplos de algo, puedo multiplicarlos por cualquier cosa y luego sumarlos y siguen siendo múltiplos de algo. O sea, simplemente piensen en términos de múltiplos de 5. Si yo tengo que A es múltiplo de 5 y lo multiplico por cualquier cosa, sigue siendo múltiplo de 5. Y si B era múltiplo de 5 y lo multiplico por cualquier cosa, sigue siendo múltiplo de 5. Y si le sumo un múltiplo de 5, sigue siendo múltiplo de 5. Entonces estas son, digamos, que propiedades bien, bastante evidentes. Simplemente las estoy poniendo en un lenguaje de divisibilidad porque va a ser importante para otros teoremas más adelante, ¿no? Un resultado también importante o puesto de una manera en la que se puede usar bastante en teoremas y problemas es que si yo tengo que A más B es igual a C, o sea, tengo suma de dos números igual a un tercero, entonces si dos de ellos son múltiplos de D, el otro también tiene que ser múltiplo de D. Y esencialmente lo que significa otra vez es lo que dije ahorita. Si la suma de dos números, perdón, si dos números son divisores, son múltiplos de un cierto número, la suma también va a ser, pero la resta es igual. Y también lo pueden pensar si quieren con múltiplos de 5 o de lo que sea, ¿no? Si yo resto dos múltiplos de 5, el resultado va a ser un múltiplo de 5 también. Y el 5 es un número arbitrario, ¿verdad? No tiene que ser específicamente el 5, ¿no? Ahora, vamos a pensar en la serie de múltiplos. Si n es igual a d por q, entonces n es múltiplo de d, eso ya lo habíamos comentado. Los múltiplos de 3, por ejemplo, los podemos hacer la lista, que es 3, 6, 9, 12, 15. Los múltiplos de 5, podemos pensarlos como 5, 10, 15, 20, 25. Entonces puedo pensar en la lista de múltiplos de 3, la lista de múltiplos de 5, etcétera. Y pues en general me puedo imaginar los múltiplos de cualquier número d, que va a ser simplemente d, 2d, 3d, 4d, 5d, etcétera, qd, y bueno, hasta que me canse de escribir factores d. Entonces, si el número n está en la serie, pues yo sé que n va a ser igual a d por q. Si en algún momento aparece aquí un número cualquiera, un número n, ¿no? Ahora, aquí menciono la idea de la serie de múltiplos. No sé si ya lo había comentado aquí en esta sesión, pero lo he comentado bastante en otros videos. Parte del proceso de desarrollar el pensamiento matemático es pensar en abstraer conceptos y convertirlos en un solo concepto para que en tu mente ocupen un solo lugar. Y déjenme explicarnos un poquito mejor a lo que me refiero aquí. O sea, la mayoría de las personas ven 5, 10, 15, 20, 25 y lo que ven, lo que observan es muchos números. Es decir, observan el 5, el 10, el 15, el 20, el 25. Pero lo que yo les estoy diciendo es, no, 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 no. No pienses en muchos números. Esto es una sola cosa. Esto es una serie de números. Es un conjunto de números, como si fuera un solo objeto. El objeto que es la serie de múltiplos. Ese proceso de ir condensando muchas cosas en una sola cosa es lo que se necesita, de hecho, para ir adquiriendo o desarrollando el pensamiento matemático. Dejar de pensar en los elementos aislados y juntarlos para construir objetos más complicados. Alguna vez decía que decir que las matemáticas estudian los números es como decir que la arquitectura estudia los ladrillos. O sea, un arquitecto no está pensando ladrillo 1, ladrillo 2, ladrillo 3, ladrillo 4, ladrillo 5. O sea, piensa en una estructura completa, aun si cada pared está compuesta con ladrillos, no son los ladrillos los que forman la arquitectura. O sea, sí, pero no. No sirve de nada, vamos a pensar en los ladrillos nada más. Es algo parecido aquí con los números. Entonces hay que pensar en términos de las secuencias, en este caso de las secuencias de números. Y entonces tenemos la serie de los múltiplos o la secuencia de números de múltiplos de un número cualquiera, ¿no? Ahora, vamos a hablar de mínimo como un múltiplo. Bueno, yo puedo pensar en los múltiplos de 3 como ese conjunto que está ahí, los múltiplos de 5 como ese conjunto que ven ahí, y pues puedo pensar en la intersección de ambos. ¿Sí? Aquí sí pienso en términos de intersección, puedo pensar en esto como un conjunto, y luego intersección, este conjunto, en términos de conjuntos, y pues lo que me va a quedar, pues es esto de abajo, son
los números, perdón, que van a ser múltiplos de 3 y múltiplos de 5. A eso se le llama el conjunto de múltiplos comunes. ¿Quiénes serían? Pues el 15, el 30, el 45, el 60, el 75, etcétera, ¿no? Y bueno, el mínimo común múltiplo, pues va a ser el menor de los múltiplos comunes. De todos estos, el menor, que en este caso es el 15, es el múltiplo común perdón, es el mínimo común múltiplo de 3 y de 5, ¿no? Y que de hecho no es coincidencia, pero el conjunto va a estar formado con los múltiplos justamente de ese número que está ahí, ¿no? Pero aquí resalto otra vez, de hecho es tan importante conocer o pensar en términos del conjunto de múltiplos comunes o en el conjunto de múltiplos de 3, en el conjunto de múltiplos de 6. Es más, me atrevo a decir que es más importante pensar en esos conjuntos que en el cochino mínimo común múltiplo. Porque este numerito lo puedes hacer con una fórmula, con un método, con un procedimiento. Pero la mente piensa en términos de conjuntos, piensa en términos de esto que está acá arriba. Y eso es en donde hay que desarrollar el pensamiento, de hecho. Obviamente esto vale para otros conjuntos, por ejemplo, los múltiplos de 6, los múltiplos de 10, y en este caso sí es ligeramente diferente, porque uno pensaría que en este caso el mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 3 por 5, 15, pero no siempre es eso, ¿no? En este caso el mínimo común múltiplo de 6 y 10, o los múltiplos comunes de 6 y 10, no empiezan en el 60, que uno pensaría que es 6 por 10, empiezan en el 30. O sea, realmente tengo que pensar literalmente en los múltiplos comunes y ver que el 30 es el primero que aparece en ambos conjuntos. Entonces, ese es el mínimo común múltiplo, al menos de 6 y 10. Pero otra vez, lo importante es pensar en términos del conjunto de múltiplos, en este caso, tanto los múltiplos de 6, los múltiplos de 10, como los múltiplos comunes de 6 y 10, que empiezan en el 30, ¿no? Ojo, ahorita todavía no sé cómo calcular el mínimo común múltiplo y nada de eso. Eso de hecho es mucho menos relevante al principio. Eso va a ser relevante mucho después cuando ya entiendo lo que son los conjuntos de múltiplos. Ahora, podemos hacer algo similar con los divisores. Si tenemos que n es igual a d por q, entonces d es el divisor de n, eso ya lo sabíamos. Y yo puedo pensar, por ejemplo, en los divisores positivos de 30. Y los tengo por ahí, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Es conveniente, antes de extender un poquito más, es igual, otra vez voy a hacer el mismo énfasis. Es pensar en esto como un conjunto. Este es el conjunto, le podemos poner D si quieren. El conjunto de divisores de 30. Pensar en ellos como una sola unidad, como un ente matemático único por sí mismo. Independientemente de que está compuesto de cosas, pensar en términos, o pensarlo en términos de como si fuera un solo objeto, ¿sí? Bueno, el caso es que el conjunto de números, de divisores, perdón, de un número, siempre me conviene pensarlo en orden, ¿sí? Porque cuando los pongo en orden me doy cuenta que los divisores siempre vienen en parejas. Y esto es una propiedad importante, pues que proviene de analizar los divisores, ¿no? Por ejemplo, el 1 y el 30 multiplicados, 30 por 1 me da 30. Y si me voy hacia adentro, el 15 y el 2, 15 por 2 me da 30. Si me voy hacia adentro, el 10 por 3 me da 30. Si me voy hacia adentro, 6 por 5 me da 30. Entonces, siempre cuando agarro los extremos, cuando yo tengo la lista de divisores positivos y agarro los extremos, el producto me va a dar el mismo número, que es el número mayor. Y de hecho, este truco, digamos, que me sirve para cuando estoy calculando divisores, obviamente el 30 es un número muy pequeño, pero si quieres calcular divisores de números más grandes, llevar esa lista y esta relación de los extremos y irte hacia adentro, te puede servir para que no se te escape alguno de los divisores. Entonces, por ejemplo, a veces conviene también poner los divisores como en una U, ¿sí? Es decir, empiezo aquí con el divisor más pequeño y luego me voy para acá. Y pues siempre tienen que estar por ahí en parejas, ¿no? Los divisores positivos de 30 los puedo acomodar así y en cada pareja pues al multiplicarlos me da 30, ¿no? Entonces siempre conviene ordenar los divisores. Y me sirve, como les digo, por aquí,
como le estaba comentando, a veces me sirve para saber si me faltan divisores. Porque muchas veces estás calculando divisores y se te olvida uno de ellos, no lo encontraste, pero sí encontraste su parejita, ¿no? Y entonces, vas a decir, ahí me falta un divisor, ¿no? Entonces suele ser algo conveniente. Otra forma, otra manera, digamos, de imaginar los divisores, y esto es una propiedad que luego tiene un montón de implicaciones ya más intermedias o avanzadas, es que los divisores siempre los puedo acomodar en un grafo. De manera que yo pongo siempre el menor divisor de cualquier número es el 1, hablando de divisores positivos, y el máximo divisor siempre es el número pues, que estoy calculando, ¿no? En este caso, en este ejemplo, pues es el 30. Y yo puedo poner todos los divisores con un grafo, simplemente conectando con una línea los que puedo obtener a partir del divisor de abajo. Por ejemplo, si yo estoy en el 1, yo puedo multiplicar el 1 por cualquiera de los, por 2, por 3 o por 5, y obtengo otro divisor de 30. Esos divisores, de hecho, son los divisores primos del número 30. En el caso del 30, pues nada más tiene 2, 3 y 5. Pero luego el 2, yo puedo obtener otro divisor, por ejemplo, multiplicándolo por 3, o puedo obtener otro divisor multiplicándolo por 5. Entonces, del 2 obtengo el 10 y obtengo el 6. Ahora, el 6 también lo puedo obtener si el 3 lo multiplico por 2, o si bueno, ya nada más, ¿verdad? Y del 3 y el 5 puedo obtener el 15, ya sea del 3 multiplicado por 5 o del 5 multiplicado por 15, ¿sí? Y luego ya para obtener el 30, en este caso pues ya se acabó el grafo, ¿no? Pero si el 6 lo multiplico por 5 me da el 30, y el 10 lo multiplico por 3 me da 30, y si el 15 lo multiplico por 2 me da 30. Entonces, este grafo a veces es importante. Acaba de hace 2 años, creo, más o menos, uno de los concursos nacionales, el saber que los divisores están acomodados en un grafo como ese era una de las ideas para resolver uno de los problemas de hace, creo que hace como 2 años más o menos, del concurso nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Entonces, son cosas que luego, representaciones que a veces uno no ve y son muy sencillas de ver y imaginar, ¿no? Y las puedes hacer desde el principio con los divisores. Ahora bien, el máximo común divisor, sé que es un tema más o menos común, pero lo voy a comentar como quiera. Si considero los divisores de 30, ahí tengo los divisores de 30, ya los habíamos platicado. Y le agrego por ahí los divisores de 12, que es 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Pues yo puedo también pensar en los divisores comunes de 30 y 12. Y de hecho, pues nada más es de verlos, ¿no? Serán el 1, el 2, el 3 y el 6. Son los divisores que están en ambos conjuntos. Pues eso es el conjunto de los divisores. Lo vuelvo a insistir. Quiero que piensen en los divisores comunes, en esto como un conjunto. El conjunto de divisores comunes. El conjunto de divisores de 30. Si se fijan, las 2 diapositivas anteriores, todas las dediqué a hablar del conjunto de divisores. Lo mismo pude haber hecho con los divisores del 12. Insisto, es más importante pensar en términos del conjunto, de los conjuntos de divisores, que del cochino máximo común divisor. O sea, el máximo común divisor de 30 y 12, todo el mundo sabe en la escuela, cualquier profesor sabe que el máximo común divisor es 30 y 12. Pero saber calcular el máximo común divisor no me dice nada. O sea, saber calcularlo nada más no es muy relevante si no entiendes que está hablando de intersección de conjuntos de divisores, y si no tienes nociones, como lo comentaba ahorita, de las propiedades que cumplen los conjuntos de divisores. Entonces, es más importante lo que hablé antes que de la definición propiamente del máximo común divisor. No digo que no sea importante, obviamente sí importa, pero me preocupa porque mucha gente dice, yo ya sé lo que es el máximo común divisor, y ya, se sigue. Es más, esto lo resalto porque, por ejemplo, ahorita les decía que esta idea de representar los divisores con un grafo servía para un problema nacional, y ninguno de los participantes de Nuevo León creo que lo hizo. No, por eso alguien lo hizo. Pero olvídense de los participantes de Nuevo León. O sea, casi nadie de los participantes de todo México se le ocurrió esto. Y les aseguro que todos saben calcular el máximo común divisor. O sea, como si fuera gran cosa calcular el máximo común divisor. Pues no es gran cosa, ¿sí? Me brinqué a la siguiente, perdón. Pues bueno, máximo común divisor es el máximo de los divisores comunes. Ahora, otro concepto importante en teoría de números es el concepto de primos relativos. En este caso vamos a usar los divisores del 12
que los tenemos ahí, ya los habíamos visto, y los divisores de 35, que en este caso es 1, 5, 7 y 3. 35, perdón. Y los divisores comunes, pues son 1, nada más. O sea, no hay ningún otro divisor común. Es el único divisor de 35 y de 12, es el 1. Entonces, y bueno, pues el 1 resulta que siempre es un divisor común para cualesquiera pareja de números. Entonces, como el 1 siempre es un divisor, a veces puede suceder que sea el único divisor. Y si eso sucede, es decir, si el máximo común divisor de A y B es igual a 1, pues entonces decimos que A y B son primos relativos. Y resulta que si dos números son primos relativos, pues hay cosas como importantes que se pueden hacer, ¿no? Y eso, vamos, se puede extender, ¿no? Pues aquí podemos ver algunos ejemplos. Máximo común divisor de 35 y 12 es 1, pues lo acabamos de ver ahí. ¿Sí? 35 y 12 pues son primos relativos. Esa era la idea. También se les llama coprimos. Pueden encontrar en algunos problemas que hablan de números coprimos o primos relativos. Cualquiera de las dos es una manera, es una posible manera de hablarlo. Ahora, algunos teoremas importantes sobre el máximo común divisor. Yo con esto, de hecho, voy a cerrar ya esta sesión. Entonces, de las propiedades del máximo común divisor es que el máximo común divisor de A y B va a ser igual al máximo común divisor de A menos B, B. ¿Por qué es esto? Pues porque si D era un divisor de A y B, o sea, si D es un divisor común de A y B, pues también es un divisor de A menos B, es lo que había dicho, les había dicho que si dos números, por ejemplo, si tengo dos múltiplos de 5, la suma es múltiplo de 5, pero la resta también es múltiplo de 5. Entonces, si 5 fuera un divisor de A y de B, la resta también es un divisor de A y B. Entonces, pues al restar A menos B y sustituirlo por A, pues sigue siendo un divisor. No van a cambiar los divisores. Todo el conjunto, de hecho, de divisores va a ser el mismo. ¿Sí? No nada más el máximo común divisor. Todos los divisores. Si lo quieren pensar acá en términos, déjenme tratar de verlo, déjenme ver si lo puedo ver acá en términos de... Piensen en la resta entre 12 y 30. La resta entre 12 y 30 es 18. ¿Sí? Si yo pienso en los divisores comunes de 12 y 18, se van a encontrar que son exactamente los mismos. 1, 2, 3 y 6. ¿Sí? No hay ninguna diferencia. Y eso lo que está diciendo es que si yo resto 30 menos 12 y me da 18, puedo entonces calcular, digamos que puedo olvidarme del 30, yo puedo poner un 18 y voy a tener exactamente los mismos divisores comunes. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este resultado. Entonces va a ser bastante fuerte, de hecho. Porque si le puedo restar, porque si a A le puedo restar B, pues entonces también le puedo restar 2B. Es decir, le puedo restar B y restar B otra vez. O le puedo restar las veces que tú quieras B. Es decir, puedo hacer A menos QB y va a ser el máximo común divisor. De hecho, va a ser exactamente el mismo conjunto de divisores. No más el máximo común divisor, sino el mismo conjunto de divisores. Ahora, si aquí lo aplicamos a la igualdad que teníamos, que era n igual a d por q más r, fíjense cómo a menos qb se parece mucho a eso. Vamos a expresarlo de la siguiente manera. Lo que diríamos es que si yo sé que n es igual a dq más r, entonces el máximo común divisor de n y d es igual al máximo común divisor de n menos d por q d. ¿Sí? O sea, le puedo restar dq veces. Y entonces el máximo común divisor de n y d va a ser el máximo común divisor de d y r. Ahora donde r es el residuo, porque n menos dq, si paso restando aquí para allá, pues me queda la r, ¿no? Espero que estén siguiendo con el álgebra. Si no, luego vean el video o la grabación y lo pueden ver con calma, ¿no? Siempre que estoy haciendo secuencias algebraicas, pues a lo mejor alguien le tiene que poner pausa, ¿no? Y esto de hecho nos genera un algoritmo para calcular el máximo común divisor, que es el que a veces les enseñan. ¿Sí? El algoritmo sería, en cada caso, simplemente ir aplicando esa propiedad que está ahí, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para ver. Yo quiero el máximo común divisor de 48 y 30. Obviamente yo puedo calcular el conjunto de divisores de 48, el conjunto de divisores de 30, y luego fijarme en el máximo común divisor. Y está bien, se puede hacer.
pero vamos a hacerlo sin calcular todos los divisores, ¿sí? Yo divido 48 entre 30, bueno, más bien, le resto 48 menos 30 y me queda 18 y 30, ¿sí? Si al 48 le resto 30. Y ahora al 30 le resto el 18 y me queda 12, ¿sí? Y ahora al 18 le resto el 12 y me queda 6. Y ahora al 6 le resto el 12, perdón, al 12 le resto el 6 y me queda 6. Y ahora al 6 le resto 6 y me quedan 0. Y entonces el máximo común divisor es simplemente 6, ¿sí? Y esa es una manera rápida, aunque hice varios pasos, pero espero que los hayan seguido. Es simplemente usando esta propiedad que está aquí. Ni siquiera he usado el de abajo, porque puedo usar esto para números más grandes, pero ahorita nada más usé este de aquí. Para números pequeños puedes hacer esto. Y esto es una manera, probablemente es la manera más rápida de calcular el máximo común divisor cuando los números están muy cerca y son pequeños. Y así obtengo el 6, ¿no? Noten que, bueno, casualmente esto es lo mismo que el máximo común divisor de 30 y 12, es el que teníamos por acá en el ejemplo, si recuerdan, 30 y 12. ¿Ok? Bueno, creo que ahorita voy a cerrar, ya son las 7:59. La próxima, pues voy a ahorita ya nada más pasar a tiempo para preguntas.